Siempre nos dicen que la gratitud es lo más importante, que es la clave del crecimiento espiritual. Agradece, tienes que agradecer. ¿Realmente la gratitud nos ayuda a evolucionar o es simplemente un pretexto para aceptar situaciones injustas? Quédate para conocer al respecto. ¿Qué impacto real tiene la gratitud? ¿O cómo debe ser usada la gratitud? ¿Realmente nos genera bienestar cuando agradecemos? ¿O tenemos que tener gratitud con ese que nos ha hecho daño? ¿Hasta qué punto puede convertirse en una especie de resignación, ¿no? O sea, acepta y agradece, ¿no? El Maestro Jesús decía que cuando alguien te golpea en una mejilla, ofrece la otra mejilla. Y entonces la religión nos ha enseñado que debemos ofrecer la otra mejilla. Sin embargo, hay conceptos distorsionados con una intención. Siempre digo que la intención es lo más importante. Cuando la religión nos mostró este capítulo del Maestro Jesús en los cuales él decía que si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra, no se entendió lo que realmente quería decir el maestro. Porque en realidad lo que él estaba diciendo era otra cosa. Y es que cuando alguien te muestra en un lado la ira, tienes que dejarlo que muestre la ira. Y eso no significa que te dejes, o tampoco significa que le permitas que te dañe. La información que traía Jesús decodificada tenía que ser entendida desde otro punto. La emoción de la ira tiene que ser ejecutada a su máximo para que pueda salir. Y entonces lo que él estaba tratando de decir es que dejen que el otro se muestre tal y como es. Porque si tú respondes al error con el error, lo único que haces es generar simplemente un vínculo sin salida. Y tú te conviertes también en la proyección de ese ser. Pero hoy vamos a hablar del agradecimiento. ¿Cómo empieza? Hoy el agradecimiento tiene que ser entendido desde otro punto, desde la no religión. Porque la religión siempre te ha buscado decir que hay que agradecer, pero sin saber. Que hay que tener fe, pero sin entender. Y es que es simplemente dejárselo a la mente, ¿no? Aunque te suceda lo peor, agradece y ten fe. Eso es resignación. Realmente el proceso funciona de otra manera. Y es que la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo es que yo empiezo a vivir en este plano físico? Llevo a través de la barriga de mi mamá, tengo mi papá, mis hermanos, voy a la escuela. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué entré a esta vida? ¿Por qué estoy teniendo esto? ¿Por qué tengo lo que tengo o me pasa lo que me pasa? ¿Por qué? Muchos vienen a mí y me dicen, yo esta vida no la quiero. ¿O por qué me pasa esto? Ok, entendamos primero. ¿Quién diagrama esto? Nadie. Solo tú. Tú en otro nivel de conciencia decides ingresar a este tipo de planos. ¿Cuál es el propósito? Un aprendizaje. Vienes a aprender algo. Tú has decidido vivir. Tú te has subido a la montaña rusa. ¿Para qué uno se sube a la montaña rusa? Si no va a ir a ningún lugar. El carrito lo va a llevar, va a dar vuelta. Va a hacer muchas vericuetas, pero va a dar las mismas vueltas. ¿Para qué te subes? La respuesta es muy fácil. Porque quiero vivir la experiencia. Bueno, exactamente eso es lo que estás aquí haciendo. Viviendo una experiencia. Que la experiencia sea desagradable, a veces terrible, dura, difícil, es otra cosa. Porque la pregunta ahí sería, ¿para qué diagramé yo esta experiencia? Y si hago la pregunta correcta, voy a encontrar las respuestas correctas. Sin embargo, al diagramar la experiencia, existen ciertas condiciones o condicionamientos
que son evidentemente claros. El primero es esa pérdida de memoria, esa pérdida de conexión. Venimos desconectados y nuestro desafío en este nivel de juego es reconectarlo. Muchas veces la misma experiencia que hemos diagramado nos va a permitir reconectarla. Pero ¿cómo es eso, Alexis? Claro, porque la mayoría de hoy, por ejemplo, que están entrando en un nivel de reconexión espiritual, y yo no lo llamo reconexión espiritual, yo lo llamo reconexión con su propio ser, con su propio yo, diagramó experiencias muy duras. Entonces, lo primero, te pierdes. Estás absolutamente perdido en la vida, desde la infancia, niñez, no sabes quién eres, no te hallas, o eres un ser muy especial, muy distinto. La mayoría ha pasado eso. Después viene el enfrentamiento. Hay enfrentamiento con incluso seres de tu familia, los programas, tú no piensas igual, te sientes distinto. Hay enfrentamiento, contigo mismo hay enfrentamiento, porque vienes tú a cumplir un programa que te están introduciendo los padres, la escuela, y entonces durante toda la vida te has sentido enfrentado con los demás o contigo mismo, no sabes a quién responder, a ti o hacia lo que te enseñaron, y haces un montón de cosas, ¿no? Te metes a un montón de lugares, adoptas modas, creencias, y estás buscando todo el tiempo. Luego viene la guerra, ¿no? Estás en guerra contigo misma, con tus entrañas, contigo, con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo, con lo que crees, con lo que crees que crees, con lo que crees que eres. Y después de eso viene el dolor, ¿no? Sufrimos porque no sabemos quiénes somos, porque no nos encontramos, porque no nos sentimos a gusto, porque no soy feliz, porque puedo tener dinero, pero sigo buscando. ¿Por qué buscas? Pero puedo tener un buen trabajo, pero sigo sintiéndome incompleto, incompleta. ¿Por qué te sientes incompleto, incompleta? Pero si ya supuestamente el programa te ha dado lo que tienes que dar, has estudiado, has tenido una carrera, te has certificado, te han dado un título, estás bien y no eres completa, no eres feliz, no te sientes a gusto. Esto no es tuyo y siempre te has sentido que no eres parte de ese lugar. Interesante. O por ejemplo, quieres vivir otra vida, pero no puedes. No puedes porque dices, pero sí me gusta lo que hago, pero no me va bien y me siento mal. Y se genera toda una hecatombe en tu vida, ¿no? Y tu vida ha sido una hecatombe y estás ahí dando vueltas y dando tumbos. Y entonces puede ser que te enfermes más adelante. Y cuando te enfermas, porque tuviste muchas emociones descontroladas, vivías con resentimiento, viviste con tristeza, viviste con dolor, con sufrimiento. Y ese dolor, sufrimiento, esa tristeza, ese resentimiento, no sabes cómo moverlo, acabarlo, terminarlo, no sabes cómo ser feliz. Y entonces, todo lo que vas a buscar después que te enfermes es sanarte, es curarte, ¿no? Y entonces, ¿desde dónde empezamos a encargarnos? Algunos se empiezan a encargar desde la medicina tradicional, entran en un tratamiento. Otros se alimentan bien y quieren cambiar la forma de alimentación. Otros empiezan a hacer ejercicios y a correr. Y buscamos, ¿no? Buscamos formas de cómo ir drenando lo que no hemos podido entender. ¿Y dónde está el agradecimiento acá? Todavía no entendemos agradecer. Pero si mi vida ha sido siempre muy jodida, mi vida ha sido siempre dura, y entonces en esas experiencias, en esos avatares, en esos encontrones que he tenido, en esos desencuentros, en ese no poder entender, en esos
en esas perdiciones que me di, en esas guerras, en esos dolores, se crea mucho resentimiento y ese resentimiento crea traumas. Y esos traumas solo son codificaciones de información que no ha podido seguir su rumbo habitual. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una tubería y en las cuales en esa tubería pasa el agua, bueno, mientras el agua esté bien y la tubería esté bien, el agua va a seguir pasando. No es el agua que se pudre si algo pasa, es la tubería la que se estanca. Y en algún momento puede haber un estancamiento. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en el momento que el agua está trayendo cosas, trae un trapo de lana, vamos a decir? Ese trapo, en el momento que está atravesando la tubería, tapa la tubería. Y es que ese trapo de lana tapó la tubería y el agua no pudo pasar. Entonces, durante un tiempo el agua va a seguir pasando de a poquitos, ¿no? Poquitos. Y quizás llegue algo más. Llegue un pedazo de madera, un pedazo de plástico y siga tapando los pedacitos, los huequitos que quedaron del trapo. Y entonces el agua ya no va a seguir pasando y cada vez va a ser menos agua y en un momento se atoró la tubería. Seguimos avanzando, ¿no? Pero la tubería está atorada. Y queda menos espacio y empieza a colisionar y empieza a podrirse ese lugar. El agua no está atravesando, no está pasando y se empieza a formar suciedad y todo empieza a llegar. Ese es un trauma energético. El trauma se forma primero ahí. Para que ese trauma energético pase a nuestro cuerpo físico, tiene que pasar un tiempo, incluso años, para que eso se vuelva en alguna arteria tapada, en alguna enfermedad. Estoy dando un ejemplo, como un trauma, como algo no resuelto, y cuando digo no resuelto, significa que aquello que viví, ¿para qué lo viví? Y si lo viví, yo fui el que lo diagramé. ¿Y cómo termino esa diagramación y cómo termino aprendiéndola? Porque, ¿a qué te refieres, Alexis, con aprender? Aprender significa solo saber, darse cuenta qué emoción viviste ahí y si ya la aprendiste. Es decir, si yo viví una experiencia de mucho dolor, de mucha ira o de mucha tristeza, tengo que ser consciente que ya viví la experiencia y que la viví para aprenderla, para experimentarla. Cuando yo me hago consciente de esa experiencia y digo, ajá, viví esa experiencia, entonces termino entregando el aprendizaje de esa experiencia y mi conciencia no vuelve a enviar la experiencia. Pero si yo no hice la pregunta correcta, no aprendí, no me hice consciente, no observé la experiencia en la emoción que viví, me voy a seguir enviando la experiencia una y otra vez. E incluso la experiencia que viví en ese momento se va a quedar estancada y va a generar la tubería estancada y eso va a generar que todo se detenga, que todo se estanque. Y entonces ese estancamiento es dolor y sufrimiento. El dolor y sufrimiento es simplemente el trauma de la experiencia que no hemos podido comprender y no hemos podido atender desde la observación. Es decir, si yo pasé algo malo con alguien, que alguien me hizo daño, me puedo quedar diciendo, esa persona me hizo daño, qué mala, ¿por qué me lo hizo? Yo sufro, y ahí puedo quedarme. Y la mayoría nos quedamos así, porque no hacemos la pregunta correcta, porque personalizamos la experiencia. Es decir, tú me hiciste, él me hizo, ella me hizo, yo te hice. Y si yo te hice, yo vivo en la culpa. Si tú me hiciste, yo vivo en el resentimiento. Y ahí pues se forma otro nuevo tipo de información. En el dolor y sufrimiento se genera una nueva forma de acoples de información. Es información distorsionada, información que va distorsionando a otros niveles de información y vamos generando todo un loop, un bucle de no poder responder más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y entonces, aquí es fundamental la observación para poder entender
en qué momento llegamos al agradecimiento. Pero ojo, vamos a llegar a ese agradecimiento desde otro punto de la conciencia. Porque se ha confundido el agradecimiento con el aceptar humildemente la experiencia sin preguntar el por qué ni el para qué. Es decir, si algo me pasa malo, la religión te dice, acepta, porque Dios por algo te lo manda. Pero no sabes para qué ni por qué. No, Dios me lo manda y tengo que aceptar, así es Dios. Y esa es la forma en la cual hemos vivido durante siglos. Nos han quitado la posibilidad de que nosotros nos respondamos a nosotros mismos para seguir evolucionando. Y es que ese, les aseguro, no es Dios. Ese Dios al cual ustedes hacen referencia o se hacen referencia en la religión, no es Dios. La verdadera fuente, el creador o la creación, no tiene nada que quitarnos o que darnos. Ya todo está dado. Y en ese otorgamiento, nosotros nos encargamos desde observándonos, desde la observación, cuáles son las preguntas que debemos responder. Y si les digo que el Creador se está observando en cada uno de nosotros cuando nosotros vivimos la experiencia. ¿Y para qué se observa? Para reconocerla. Cuando uno de nosotros no se observa en la experiencia que estamos atravesando, el Creador, Dios o la fuente, tampoco lo está haciendo. No le estamos permitiendo, no nos estamos permitiendo avanzar en el proceso de evolución. Interesante. ¿Por qué? Porque la mente lucha por no soltar. No quiere soltar. Esa experiencia que me generó dolor, la mente, como no tiene la respuesta, pero cree tener la respuesta de todo, porque en realidad hemos sido conectados al programa mental. Desde que nosotros nacemos y vivimos en este mundo físico, nuestra programación es netamente mental. Y la mente llega a creer que es el que tiene las respuestas de todo. La mente no tiene ningún tipo de respuestas. Las únicas respuestas que da pueden ser solo dentro de la lógica de la programación mental. Es decir, todo para lo cual tú fuiste programado, introducido en información de este plano, la mente tiene la respuesta. Pero te aseguro que ninguna de esas respuestas tienen que ver con el propósito real al cual estás acá. Porque no fue tu mente quien diagramó esta experiencia o estas experiencias. Quien lo diagramó fue tu conciencia, y tu conciencia está conectada al corazón. ¿Cómo está conectada al corazón? Desde el sentir. Cuando sientes, no preguntas. Cuando sientes, no cuestionas. Cuando sientes, no dudas. Cuando sientes, no argumentas. El corazón solo siente, y cuando siente, solo lo sabe. La mente cuestiona, duda, pregunta, necesita argumentos, necesita fundamentos. ¿Cuántos hay en los videos que me preguntan y me escriben, pero cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿En qué libro te basas? Por eso la mente lucha por no soltar. Y cuando la mente no sabe por qué viví tal experiencia de dolor con tal persona o en tal experiencia de sufrimiento, y la mente busca en todos sus archivos. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está la respuesta? ¿Dónde está? Ah, quizás la voy a encontrar en este libro. A ver, leo este libro. Sí. Sí, parece que recibí la información. La religión. Sí, me dice que debo aceptar. O tal técnica. O quizás tal ritual. O tal decreto. Ya, encontré la respuesta. No sientes nada. Tu mente te está haciendo creer. Pero si te hago la pregunta directa, ¿sientes realmente que atravesaste la experiencia y la pasaste? No. No, porque ya lo perdoné, pero porque me dicen que debo perdonarlo, porque debo entenderlo, debo agradecer. Y no sabes cómo opera el agradecimiento. Sin embargo, hoy se está cayendo el velo, finalmente. Para muchos y para algunos otros aún falta, pero ya están en el camino. No todos lo están logrando en estos momentos, pero ya lo van a hacer. Porque empiezan a observar que la experiencia que han tenido
no tiene ningún propósito más el que solo haberla vivido. ¿Por qué la viví? Porque tú lo decidiste. ¿Por qué lo diagramé? Porque tú lo decidiste. Porque es parte de la experiencia en este plano. No hay más respuestas. ¿Para qué? Para aprender. ¿Qué voy a aprender? Una emoción u otra emoción. Quiero vivir la emoción de la ira, tengo que vivir experiencias que me generen ira. Hasta que yo no me observe y diga, ajá, esta es una experiencia de la ira y yo estoy reaccionando con ira y vengo reaccionando con ira toda mi vida, me daré cuenta que es solo una emoción y una experiencia y que no es parte de mi personalidad. La personalidad es simplemente un cúmulo de actitudes que hemos tenido ante nuestras experiencias, que nos hemos inclinado a ciertas emociones o a otros. Por ejemplo, hay personas que son personas meditabundas, tranquilas, pacíficas. Es porque sus experiencias ellos han decidido transmutarlas a nivel de emociones desde ese nivel. Otra persona que es, no sé, reilona o se ríe o se molesta o es corajuda, ha decidido transcribir sus emociones hacia ese tipo de niveles. Su personalidad es eso. Pero ni uno ni el otro son eso. Creen que son eso, pero no lo son. La personalidad es simplemente una creación del mundo emocional. Nosotros no somos eso. Nosotros solo somos neutralidad. Tu conciencia no está ni alegrándose ni entristeciéndose. Tú estás viviendo la experiencia desde la mente. Y entonces cuando haces una conexión distinta y ya no te miras sino te observas, entonces conectas con tu conciencia y ya eres conciencia. Y al mirarte desde la conciencia se cae el velo. Y al caerse el velo alcanzas otro nivel de entendimiento en ti mismo. Te das cuenta que tu cuerpo físico es solo un vehículo, un avatar que está viviendo la experiencia. Y entonces te liberas. Al alcanzar ese entendimiento, al conectar con tu nivel de conciencia más elevado, tu frecuencia se eleva. Porque empiezas a vibrar a otros niveles. No hay forma de que conectes con tu conciencia a otros niveles sin que tu frecuencia, si tu nivel de vibración también se eleve. Y por lo tanto empiezas a conectarte con otros tipos de frecuencias más elevadas de ti mismo. Esos tipos de frecuencias más elevadas te van a dar otro nivel de comprensión, otro nivel de entendimiento, otro nivel de observación. ¿Qué tipo de frecuencias son esas? En primer lugar, una frecuencia elevada de ti mismo te hace salirte del papel de víctima. Te hace salirte del papel de la culpa. Te hace salirte del papel de que aquí estoy en guerra, de que los malos nos atacan, de que el cabal nos friega, de que la Agenda 2030, de que los gobiernos, de que nosotros somos los esclavos, de que somos los borregos, de que despierta. No hay despiertos ni dormidos, solo son niveles de conciencia y solo son niveles de frecuencia a las cuales te estás conectando de ti mismo. Evidentemente, si estás en un nivel de frecuencia muy densa, también te vas a conectar con frecuencias muy densas y entidades muy densas que también van a buscar que no salgas de ese nivel y te van a siempre estar moviendo. Es como, a ver, si tú te mueves en una frecuencia densa, las frecuencias densas van a estar moviéndose contigo. Es exactamente lo que sucede cuando estás mirando el celular. Si tú estás, por ejemplo, en una red social y miras un accidente durante más de 10 segundos, fíjate bien para que entiendas, un accidente muy fuerte durante 10 segundos entre dos vehículos, inmediatamente el algoritmo va a enviarte otro accidente. Y si te vuelves a quedar viendo ese accidente, te va a enviar otro accidente. Y si después ves una pelea en la calle de dos personas que se están dando duro porque uno le metió el carro
pues en otro país te va a pasar, te va a salir el algoritmo, te va a buscar otra pelea. Y así otra pelea. Y en un momento, sin que te des cuenta, tu red social o lo que estás mirando se va a convertir en todo eso y en todas esas frecuencias y en todas esas peleas y en todos esos dolores. Bueno, es idéntico a cómo funciona tu nivel de frecuencia al cual te mueves desde tu conciencia. Si mi conciencia es reducida y si no tengo conciencia en desde dónde voy, desde dónde lo que como, con cómo hablo, con quién me junto, a las reuniones que voy, con las personas que me junto, incluso cómo soy yo. Por ejemplo, coherencia. El padre o la madre todo el tiempo le dicen a su hijo: no quiero que estés usando celular, porque el celular te hace daño. Y el celular no, y el celular no. Pero todo el día estás tú en el celular. ¿Qué está absorbiendo tu hijo? ¿La orden o tu energía que también te ve todo el día en el celular? Y es que el problema no es el celular. El problema no es que se lo quites o no, porque tú lo necesitas y él también. El problema es con qué nivel de conciencia usas el celular. Sería mejor que te sientes con él y le entregues un nivel de conciencia y le digas: el celular es una puerta abierta. ¿Qué vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? Eso que estás viendo te va a generar tal cosa, te va. Pero quitárselo, prohibírselo, es repetir lo mismo del sistema de control que hacen todos los sistemas externos para ti. El político, el económico, el de salud, el educativo, todos te están controlando. Y tú haces lo mismo con tus hijos. Bueno, coherencia. No tienes nada que quitar ni prohibir, solo darles más conciencia. Cuando encuentras ese nivel de entendimiento, esa frecuencia elevada de conciencia y te conectas hacia tus experiencias de otra manera, pues entonces llega el fin de la experiencia. ¿Y cómo llega el fin de la experiencia? Pues vamos a ver. O sea que yo diagramé la experiencia de la tristeza. O sea que yo diagramé esta experiencia de la ira. Así sea con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi amigo. En realidad no importa con quién la hayas diagramado, con quién la hayas pasado. O incluso que ese ser haya sido el pretexto para que tú hayas vivido esa experiencia. Entonces no es contra él, no es contra él. No es contra ella, no es contra el que me hizo. No es. Ellos también han sido usados, tú los has usado. Y tú también has sido en muchas ocasiones usados por otros para hacer el malo o el bueno, aplicarles o hacerles algo, hacerles el daño, gritarles o quitarles. ¿Cuánta gente también te puede tener resentimiento? Y vivimos personalizando. Y por eso la religión se aprovecha de ti, ¿no? Porque te dice: perdona, agradece a él, perdonar a él o a ella. No, no tiene nada que ver, no es personal. Nosotros solamente somos avatares que estamos viviendo una experiencia. Termino agradeciendo a la experiencia que yo mismo escogí. Cuando yo termino agradeciendo a la experiencia que yo mismo escogí, se acabó la experiencia. Mi conciencia dice: listo, tarea, check, sale, no va nunca más la experiencia. Pero hay que agradecerla desde la comprensión. Realmente agradecer es comprender, observar, entendiendo. Ok, yo diagramé esa experiencia. ¿Qué necesité aprender? ¿Es duro lo que digo? Sí, porque estamos quitando todo el peso de la culpa, todo el peso de la victimización, todo el peso del castigo, todo el peso de la venganza. Pero ¿y la venganza? ¿Y la revancha? ¿Y la justicia? No existe. Los han atrapado en eso. Han quedado atrapados. Cuando salen por sí mismos de ese nivel de frecuencias, de ese juego mental, entidades que han creado todo eso a nivel de su neurotransmisividad mental, se acabó el juego. Empiezan a vivir en otro tipo de frecuencia, en otra realidad, y entonces el agradecimiento pone fin a la experiencia. Seamos pues agradecidos con nosotros. Y aquel que te hizo el daño no significa que tú tengas que perdonarlo. No tienes nada que perdonar. Hay seres que están en su proceso y que no merecen, no pueden estar contigo y simplemente tu vida será por otro lado. Pero no tiene nada que ver con el perdón, ni tiene nada que ver con la justicia, ni tiene nada que ver con el karma, ni con el castigo.
elementos y conceptos totalmente distorsionados. Entendamos el agradecimiento desde el para qué llegó la experiencia y qué aprendí de la experiencia a nivel de emoción.